Con motivo de la celebración de la cuarta edición del Monaco Anime Game International Conferences, organizada por Shibuya Productions, Yu Suzuki fue invitado de nuevo al evento para dar una conferencia hablando de su carrera y, cómo no, para contarnos cómo va el desarrollo del esperado Shenmue 3. Sega Saturno fue invitada junto a otras comunidades de usuarios y seguidores de la saga Shenmue, y nos concedieron una entrevista con el maestro. De esta forma, un día antes del evento, el viernes 23 de febrero del 2018, estábamos citados en el Hotel Fairmont de Montecarlo, donde nos esperaba Yu Suzuki para contestar a nuestras preguntas con la amabilidad que le caracteriza. Suponemos que Sega Saturno fue tenida en cuenta porque siempre ha apoyado a la franquicia Shenmue y a una leyenda del desarrollo de videojuegos como es Yu Suzuki. Además, fuimos los encargados, junto a traducciones del tío Víctor, de la fantraducción de los dos primeros juegos al castellano. Es digno de elogiar que cuenten con medios modestos como el nuestro y el de otros compañeros. Y queremos dar las gracias sobre todo a David Villeroy, de Shenmue Master, por ayudarnos a estar presentes en el evento como medio de prensa. Y, por supuesto, también a todos los responsables de Shenmue 3, que han demostrado que saben que la continuidad de esta saga la han hecho posible en gran parte los propios fans. La entrevista la realizamos Víctor González, Ilducci, Guillaume Bost, Ras y Alfonso Martínez, Ryo Suzuki. Y sin más dilación, os dejamos con la entrevista. Ante todo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Como representantes de algún modo de jugadores veteranos, muchos de ellos vinculados con la Sega clásica, es para nosotros un honor hacerle una entrevista a usted, al que consideramos una de las personalidades más importantes del mundo del videojuego, y nada nos hace más felices que esté en activo con proyectos como el presente. ¿Cómo cree que ha cambiado o evolucionado esta tercera parte respecto a lo que usted tenía en mente en su día, cuando acabó la segunda entrega para Dreamcast y pensaba continuarlo en el ya lejano 2001? 技術の進化がすごいからプラットフォームのパフォーマンスがすごく上がっちゃったんで昔からは考えられないぐらい表現力が上がってますね。であと今最新のエンジンの UE4 アンリアルエンジン4を使って開発しているんだけどもとても表現力が上がって新しいことにチャレンジできます。Los dos juegos de Shenmue han dejado huella. ¿Ha intentado usted innovar en la medida de lo posible con este Shenmue 3? Por motivos de presupuesto y escala del proyecto, quizás no pueda hacerlo técnicamente como en los dos primeros juegos, pero ¿tiene Shenmue 3 algunos aspectos que se puedan considerar innovadores en su jugabilidad y que tal vez podrían influenciar a otros juegos venideros? 今はシェム3を作ることだけに今フォーカスしているのでそうやって作ったゲームが一人でも多くの皆さんに愛されるゲームになるといいなと思ってますね。そこを狙って作ってるわけじゃないから。Shenmue 3 tiene el interés de muchos jugadores algo veteranos porque quieren ver continuar la saga y también porque le han seguido a usted en su carrera en Sega. Una de las cosas que esos viejos jugadores quieren saber es si Virtua Fighter 3 estuvo siendo desarrollado para Saturn y si usted estuvo implicado. ¿Es eso cierto? バーチャファイター3を開発したのはセガサターンのためじゃないですよ。バーチャファイター2を作った時に純粋に3を作るために作った。逐次でやってもらった方がいいかな。3のためにサターンのために作ったんじゃない。それでやっぱり1でやれなかったことを2でやって2でもいつもゲーム作ると半分もできてないんで2でできなかったことを3でやるってそのために3でやった。
3はその2でできなかったことはこうアンジュレーションって言って坂での戦いが平らなところでしか戦えなかったから2はアンジュレーションがある中で3が戦えるようにどうしてもしたかった。で僕は3まではプログラムを書いてた。¿Cómo ha vivido que los fans hayan elegido las carretillas elevadoras como uno de los referentes, tal vez en clave de humor, de la saga Shenmue? ¿Cree que podrá implementarlas de alguna forma sin romper el factor inmersión que tanto caracteriza a la saga? フォークリフトがなぜここまで人気になったかっていうのはなんか不明ですね。ちょっとわからないな。だけどすごくフォークリフトが人気になってるのは分かっていて、絶対シェム3でもフォークリフト入れないとファンの皆さんに怒られちゃうかなと思ってぜひとも入れようとは思っています。ちょっと大きな港がシェム3に港があるのでそこでなんか荷物を運べたらいいななんて思ってますね。¿Qué le llevó a eliminar las zonas de entrenamiento en Shenmue 2, como el aparcamiento de Shenmue 1, por ejemplo? ¿Sería posible volver a recuperarlas o habrá cambios en la tercera entrega que motiven su retirada? Like a dojo? The dojos were Fighting practice? やりたいな。I wanna make this, yeah, practice place, yeah. Se dice que cuando viajó a China para buscar inspiraciones para Virtua Fighter y Shenmue, llegó a lesionarse. ¿Qué nos podría contar sobre eso? バーチャファイターを作るのにちょっとこうヒアリングだったり実際に何ていうか調査に中国まで行って少林寺っていうところ分かりますかね。少林寺。That's a very famous temple of martial arts. でそこにの七聖拳っていうセブンスターフィストっていうそこのマーシャルアーツの人とこう少しこうスパーリングみたいなことをやってで相手のこう足がここにポンと入ってでここをちょっと痛くしてであとは八極拳っていうバージーチェンのとこまで行ってそのバージーチェンのグランマスターと少しこうやってでバージーチェンのグランマスターdrank so much ってこうなってそれでブンと当たってブンっていって頭から落ちてヘッドファーストで落ちてここに、なんていうのこうランプそれができてそういうことがありました。バーチャファイターのリサーチで。En Shenmue 1, los NPC de la calle tenían una personalidad bien definida que se notaba en su guión, en lo abiertos que eran a contar su día a día a Ryo, mientras que en Shenmue 2 parecen, por norma general, más parcos, más sencillos, quizá porque Ryo es un desconocido. ¿Cómo van a ser los NPCs de Shenmue 3 en lo que respecta al guión y a sus personalidades? そうですね。シェム1みたいな感じは難しかったね今回は。でシェム1みたいにはシェム1はできない、でシェム2タイプかもしれない、でもっとシンプルだけどでもキャラクターがちょっとクオリティが上がってたり少し表情が出たりしてるんで他の表現力が上がってるんでセリフだけ見ると少しシンプルになってるけど全体の表現力がそんなに下がってないと思う。También ha dicho que Shenhua tendrá una importancia vital en esta tercera entrega. ¿Podemos esperar que el personaje tenga casi el mismo protagonismo que el propio Ryo? Como jugadores, ¿vamos a poder conocer de verdad a Shenhua en este Shenmue 3
o todavía guardaría muchas sorpresas de cara a una cuarta entrega. やっぱりミステリアスなキャラクターにしたいですね、まずは。で亮との関わりが一番多いキャラクターなので、やっぱり他の NPC と比べるとシェンファの会話とかスクリプトがすごい多いですね。ですから亮との関係をより深く描けると思います。でその会話だけではなくて少しちょっとシェンファとだけできるような遊びなんかも入れられたらいいと思いますね。少しシェンファとのキーワードセレクトみたいなシェンムの時あったと思うんで、キーワードセレクトのシステムとかあったと思うんで、そういうのを何を選ぶかによってシェンファの行動がちょっと変わったりなんかが変化したりすると楽しいと思ってます。Muchas gracias por su tiempo y seguiremos todos los detalles que nos vayan proporcionando de este esperadísimo Shenmue 3. Mucho ánimo con el desarrollo y agradecemos el esfuerzo que están haciendo por dar continuidad a la saga. どうもありがとうございます。Y hasta aquí llegó la entrevista. Aunque teníamos más preguntas preparadas, desafortunadamente no dio tiempo para más, y nos quedamos con algunas en el tintero. Esperamos que podamos realizarlas o reformularlas en otra ocasión, si tenemos la oportunidad de hacerle otra entrevista al gran Yu Suzuki-san. Ha sido inestimable la ayuda para traducir y revisar la entrevista por parte de Adrián Cantador, Wesker, y la de Phantom River Stone. Queremos dar muchas gracias a todas las comunidades amigas que estuvieron también presentes durante el evento: Team Yu, Shenmue Master y Shenmue 500K. Y a Yu Suzuki, Cedric Biscay, Simon, Nassim Dualain, Shibuya Productions, Deep Silver y a Isnet. El evento al día siguiente fue sensacional. Magic 2018 nos pareció un ejemplo de buena organización, personalidad propia y contenidos e invitados muy interesantes. Estamos deseando repetir el año que viene. Yu Suzuki es una persona amable y cercana que nos trató de maravilla y que pareció entender el amor que profesamos por la vieja Sega, por su figura como creador de videojuegos y, cómo no, por una obra maestra como es Shenmue.